Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Aquí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a seguir meditando la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero quiero comenzar leyendo el versículo 10. Dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso Jesús le dijo a las mujeres, a María Magdalena y a la otra María, que avisen a los discípulos que vayan a Galilea. Aunque en aquel entonces las mujeres en la sociedad no se les permitía ser testigos, pero Jesús permite a las mujeres que sean ellas quienes den testimonio de su resurrección a sus discípulos. Aunque podían ser un poco difícil para los discípulos hacer caso a las indicaciones de Jesús en la boca de las mujeres, Jesús siempre reconoció en su ministerio a las mujeres. Por eso es necesario que hombres y mujeres sigamos cumpliendo con nuestra tarea. Así que en el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11, dice la palabra de Dios, nos recuerda de la traición de Judas. El número 11 es algo que nosotros podemos imaginarnos, algo incompleto, porque el número original eran 12 discípulos. Entonces eso tiene una relación con las 12 tribus de Israel, donde entonces había 12 discípulos, ahora solamente hay 11. Y entonces Jesús, aunque era, digamos, incompleto, dice a sus discípulos, le da una gran comisión y tiene que caer sobre los 11 esa responsabilidad. Así que el número estaba flaqueando, pero es exactamente lo que Dios hace en la vida de la iglesia, para que haga la obra perfecta de Dios en un grupo imperfecto. Jesús toma ese número imperfecto y le da la tarea importante para llevar al mundo la esperanza de salvación. Es un poco difícil saber para dónde ir y cuándo ir. Para ese entonces ellos estaban asustados, ellos estaban preocupados, no sabían qué hacer. Pero cuando Jesús manda a las mujeres para que le digan lo que tienen que hacer, bueno, los discípulos ya sabían lo que tenían que hacer, pero necesitaban las últimas indicaciones, porque habían sufrido una crisis de fe fuerte, complicado. Entonces dice el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos adoraron, dice, y otros dudaban. Eso quiere decir, mis hermanos, que en medio de ese mal momento que habían pasado, algunos habían crecido su fe, aquellos que adoraron a Jesús, y no había más duda con respecto a Cristo. Otros habían sufrido una caída muy fuerte de su fe en Cristo, y recordarlo, lo de Judas, que no pudo levantarse, pero habían otros como Tomás, y habían otros también que no se menciona, pero dice este texto que algunos, eso quiere decir que más de uno estaba dudando de la palabra de Cristo, y eso es difícil, eso es duro para los discípulos, para el grupo que Jesús había preparado, que ya estaban listos para que ellos sean los que lleven el evangelio. Y había dudas. Pero para eso Jesús estaba allí, para confortarlo, para animarlo, para ahora sí quitar esas dudas y entonces poder comisionar lo que él quería encargar. La pregunta es: ¿qué te está dejando el COVID-19 con respecto a tu fe en Cristo Jesús? ¿O qué va a dejar después de todo eso? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo vas a quedar? Entonces es una pregunta que tal vez
en algún momento se tiene que hacer. Ellos habían visto sufrir y morir a su maestro, a su mejor amigo, a la persona más amable de la historia de la vida de ellos. Pero eso fue precisamente que decayó su ánimo, porque pues habían visto morir una persona que ellos querían mucho. Otros habían confiado en su palabra de que él iba a volver a vivir, que no lo perdería para siempre, sino solo un momento, sabiendo que mientras mantenemos firmemente nuestra fe en Dios, nos encontraremos con Él. Bueno, esto nos enseña, mis hermanos, amigos, si usted ha perdido algún familiar, pero él confió en Cristo, y tú sigues confiando y sirviendo a Cristo, pronto estaremos de nuevo con ellos. Pero mientras esto sucede, nuestro Señor Jesucristo nos encarga cosas importantes que hacer. Así que no te desanimes si usted ha perdido algún ser querido y en este momento está pasando un momento difícil o está pasando momentos críticos en este momento. No permites que tu duda te traicione y te gane, sino que acuérdate de que Cristo es más poderoso, que Dios es más grande y que tu fe debe estar puesta en Él si estás pasando momentos difíciles. Pero mientras esto sucede, al contrario, dice Jesús, entonces, versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo, eso es lo que nosotros tenemos que creer, que toda potestad, es importante saber que Jesús tenía todo el poder de Dios, así que podemos confiar en Él, y Él sigue teniendo el poder, todo el poder que nosotros necesitamos, así que nosotros podemos confiar en su palabra. Entonces, por eso Él dice, con esa autoridad que Él tiene, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cosa que encontramos es que nosotros debemos de ir. O sea, nosotros mientras vamos en ese caminar con Cristo, mientras estamos acercándonos a la eternidad, así que vamos a ir testificando de Él. Mientras vamos, hablamos de Jesús, hablamos de su salvación, hablamos de su amor. Eso es lo que debemos de hacer. Así que, amado hermano, Cristo es amor, Cristo es salvación, es el único que nos puede salvar, es el único que nos conduce al Padre. Así que esa es la tarea que nosotros debemos de hacer, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que Él es el Salvador. La siguiente cosa que encontramos aquí es haciendo discípulos. Hacer discípulos es empezar a guiar a otras personas de cómo se vive la vida cristiana, desde cómo orar, desde cómo empezar a leer la Biblia, desde cómo meditar, es decir, profundizar la comprensión de la enseñanza de la palabra de Dios, hasta cómo predicar. Eso es importante, mis hermanos. Toda persona tiene un principio, tiene un comienzo. Realmente cuando yo conocí la palabra de Dios no sabía nada, no sabía ni leer la Biblia, ni cómo se maneja, ni cómo se compone. Entonces era muy difícil para mí encontrar un texto bíblico, pero alguien me fue enseñando y entonces se hizo más fácil la tarea, la búsqueda, y así empezar a leer y estudiar. Y poco a poco y hasta llegar a enseñar y a predicar, cosa que solamente Dios lo puede hacer. Así que confíe usted en el Señor, de que si Dios le dice que tú tienes que empezar a enseñar a otra persona, es que tú eres suficiente para que tú enseñes a otra persona. Ya estás capacitado, ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, no eres como una nueva persona. Pero si tú eres una nueva persona que no sabe cómo estudiar, pues para eso están los hermanos, para eso nosotros estamos, para que se comunique con nosotros, para que nos pregunte
y nosotros le vamos guiando cómo debe ir caminando con Cristo. Hacer discípulos tal vez es una de las tareas difíciles, porque esto lleva tiempo, porque esto no es de noche a la mañana. Hay que estar siempre ahí pendiente como un niño que va creciendo. Así es el nuevo discípulo, así es que hay que alimentar, hay que cuidar, hay que proteger, hasta que entonces pueda caminar solo y pueda hablar, testificar de otra persona. Luego dice el texto que debemos de ir a todas las naciones. A todas las naciones, la palabra naciones es étnica, es a menudo traducido como nación, pero judíos, griegos hablantes usan esa palabra para referirse a los gentiles. Antes Jesús les instruyó a los discípulos que ellos no tenían que ir por los caminos de los gentiles, sino que solo en el pueblo judío. Pero ahora Jesús ya no limita a este mandamiento, sino que ahora manda a todos los lugares. Primero los discípulos obraron entre los judíos, pero ahora ampliarán su misión entre el pueblo gentil. Dios no cambia de parecer, Él sigue sus planes. Así que, mis hermanos, cuando Dios dice una cosa, no es porque cambia de parecer, es que tiene un plan. Por eso, mis hermanos, es muy importante cuando Dios dice, esto voy a hacer, pero siempre considera que hay personas que se pueden arrepentir y entonces no sufrirán las consecuencias que Él había preparado. Pero precisamente para eso es el mensaje de salvación, para que las personas no sufren las consecuencias de sus pecados, de sus hechos, para que vengan y se arrepientan y vengan a Dios. Para eso es el mensaje de Dios. La siguiente palabra que encontramos es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar a las personas que recién se convierten, que recién creen. En aquel entonces los primeros cristianos así lo hacían. Los que creían en Jesús se entregaban a Él por fe y empezaban a seguir los pasos de las enseñanzas de Jesús y de los discípulos. Así que ellos demostraban su fe con el bautismo. Así los llama a todos a este momento, en este tiempo. Dios llama a las personas que han empezado a confiar en Él, también se puedan bautizar, puedan también entregarse a Él en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es la autoridad del poderoso Dios que es en ese nombre que debe ser bautizado las personas. Y la otra cosa que encontramos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza no termina, mis hermanos. La enseñanza es como un alimento diario, aunque comemos la misma comida, pero es otro día y lo necesitamos. Así es la enseñanza. Todo el tiempo lo necesitamos porque así nos mantenemos con vida y nutrido en nuestra vida espiritual. Así que, mis hermanos, no deje de leer, no deje de estudiar. ¿Por qué? Porque ese es alimento espiritual. Sea poquito, sea mucho, es muy necesario que usted lea su Biblia continuamente, diariamente. Así que, mis hermanos, si usted necesita un devocional, si usted quiere una guía de estudio, pues también lo enviaremos si usted así lo requiere. La promesa del Señor Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ninguna persona puede estar con las personas todos los días. Solamente Dios, solamente Jesucristo, solamente el Espíritu Santo pueden estar todo el tiempo con las personas. Esta es una frase que Jesús lo creó, lo formó, lo dijo y lo sostiene y lo sigue diciendo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está contigo. Cristo está todo el tiempo a tu lado y contigo, si tú así confías en Él.
Pero si tú no has confiado en Él, si tienes duda, pues yo te quiero decir que Cristo está tan cerca de ti que lo único que necesitas es clamar, es acercarte en oración, ahí en tu lugar donde estás, y puedas pedir a Dios: Señor, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero no solamente que estés a mi lado, sino quiero que estés en mi corazón y en mi vida. Eso es lo que tú puedes decir, y entonces tu oración, tu petición será escuchado. Bueno, mis hermanos, pues que Dios le bendiga, y todas las personas que nos escuchan, no olvide de compartir la palabra de Dios, y si usted tiene alguna necesidad, pues acérquese o escríbenos por allá donde se pueda, y así nosotros conoceremos su necesidad, su petición. Y si usted necesita algún estudio bíblico, también le enviaremos y también lo compartiremos con ustedes. Lo más importante es que usted esté en comunión, en contacto con nosotros. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos, y voy a orar y voy a pedir por usted. Muchas gracias, buen Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido que estarías con nosotros. A veces, Señor, pasamos dificultades, a veces dudas, pero tu palabra nos conforta, nos anima y nos da claridad y confianza en ti. Gracias, oh buen Dios, por tu palabra. Rogamos que cada día podamos poner en práctica. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo, Dios le guarde en todo momento, donde quiera que usted esté. Que Dios les bendiga.